Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios de trigonometría correspondiente al tema de identidades trigonométricas de ángulos múltiples, identidades para el arco triple y mitad. También vamos a desarrollar ejercicios de ángulo doble. Entonces también la fórmula de ángulos compuestos, ¿ve? La tangente, la fórmula de la tangente también vamos a utilizar bastante. Entonces empezamos a desarrollar el problema. Los problemas de cada uno que se presentan. A ver, presentamos y el primer ejercicio. Si la cosecante de beta va a ser igual a 4, hallar el coseno de 3 beta. O sea, me está pidiéndome hallar el ángulo triple. Un ángulo será beta. Con el 3, el ángulo triple. Entonces, ahora cómo voy a empezar a desarrollar solución. Ubicamos los lados en el triángulo rectángulo. Claro, obviamente, entonces, si me dan de dato cosecante de beta, que va a ser igual a 4, me está diciéndome que el ángulo beta se encuentra ubicado dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, para hacer las razones trigonométricas, lo que corresponde a un triángulo rectángulo, tendría que saber los catetos y las hipotenusas. Entonces, ahí está el triángulo rectángulo. Puede ser girado, volteado. Entonces, en este caso lo ponemos así, el triángulo rectángulo. Y empezamos a poner los lados. Por ejemplo, la cosecante de beta, ¿qué razón trigonométrica es? Es hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. O sea, la inversa del seno. Entonces, a la hipotenusa, claro, primero tenemos que saber el ángulo, dónde se ubica, arriba o abajo, como referencia, a ver qué ángulo, el ángulo dónde lo voy a ubicar. Puede ser arriba también. Entonces, lo que me pide es cosecante de beta. Entonces, es la hipotenusa que vale 4. Y el cateto opuesto, ¿cuánto vale? No hay. Pero yo en esta parte lo voy a dividir 4 entre 1, sigue siendo 4. Entonces, ese 1 que le divido me va a ayudar a que una vez ubicado en el triángulo, sea el cateto opuesto. Entonces, lo que me indica la flecha verde, ese es el cateto opuesto. Ahí ubicaré el 1. Y el 4 será la hipotenusa. Es la hipotenusa, ahí está, ¿ve? La hipotenusa 4, el cateto opuesto 1. Ahora, el otro lado no tenía. En este caso le agregué X. O sea, cuando no tengo un lado, tengo que aumentarle un X. Cualquier variable, puede ser Y, puede ser N. Entonces ahora sí, ve, estos son los ángulos y estos son los lados del triángulo, las dimensiones del triángulo, los lados. Entonces, hallamos el lado que falta con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado me va a darme la hipotenusa elevado al cuadrado. Y reemplazando en esa fórmula de Pitágoras los valores que tenemos en este triángulo, estaríamos obteniendo lo que se muestra ahí. X al cuadrado más 1 al cuadrado vale 4 al cuadrado. Estos dos son los catetos y el 4 es la hipotenusa. Ahí está, ¿ve? Ambos o los 3 elevados al cuadrado. Sus valores correspondientes ahí están. El 1 le está sumándole al x al cuadrado. Entonces al otro lado pasará a restar al 16 y el x al cuadrado se va a quedar solo. Un miembro, el otro miembro. Ahí está. Ahora, x es lo que voy a hallar, no x al cuadrado. Entonces, como está potenciando, al otro lado pasará a radicar. Raíz cuadrada de 15. Entonces, ese no es un valor exacto, ¿ve? Si fuera 16 sería 4. Como es 15, debe ser 3.80 y tantos. Entonces, coma decimal sale, no es entero. Entonces lo voy a colocar así, tal como me salió el valor de x. X vale raíz cuadrada de 15, ahí está. Y utilizamos la fórmula del ángulo triple.
¿Por qué? Porque me pide el coseno de 3 beta. Entonces voy a utilizar esa fórmula de coseno de 3a. Se aparecen, ¿ve? En el poder de a va a estar beta. Donde vea a, lo voy a poner beta. Y solamente es cuestión de reemplazar a la fórmula. Ahí está. Entonces, coseno de 3 beta va a ser igual a 4 veces, obviamente, ya que tengo todos los lados del triángulo, y este lado también hallado con el teorema de Pitágoras, voy a reemplazar el coseno al cubo de beta. Primero el coseno de beta, después ya lo elevaré al cubo. Entonces, viendo el triángulo, la imagen, ya pues puedo ver que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, raíz cuadrada de 15 entre 4, es una fracción, ¿ve? Como está elevado al cubo, eso es la fórmula, entonces también lo elevo al cubo, en un paréntesis, porque el 3 va a afectar a la raíz cuadrada de 15 y al 4. Y seguidamente menos 3 por raíz cuadrada de 15 entre 4. Esto ya no lo elevo a nada, porque así me indica la fórmula, sin elevar a nada. Entonces finalmente estaríamos obteniendo raíz cuadrada de 15 elevado al cubo. Es pues raíz cuadrada de 15 por raíz cuadrada de 15 por raíz cuadrada de 15. O sea, 15 raíz cuadrada de 15. Sacando 3 veces. Entonces, raíz cuadrada de 225 por raíz cuadrada de 15. 15 raíz cuadrada de 15. En abajo, 4 por 4 por 4, que sale 64. Y el otro lo copio nada más. O lo saco las paréntesis, porque ya no va a afectar. Solamente es un valor dentro de la paréntesis. Dentro del paréntesis. Entonces, el coseno de 3 beta me va a darme, en esta parte ya sale sacado cuarta. Por eso sale 15 raíz de 15 entre 16. Y el otro valor lo copio nada más. Ahí está, menos 3 raíz de 15 entre 4. Entonces, en acá puedo homogenizar. Arriba le aumento por 4, en abajo también por 4, para que sean fracciones homogéneas. Esa es una de las soluciones. El otro sería resolver en aspa. El 4 con el 15 raíz de 15 y el 16 con el menos 3 raíz cuadrada de 15 y abajo el 15 por el 16 por el 4. Así ve. Entonces yo opto por homogenizar. Arriba por 4, abajo por 4, solamente en esta fracción de acá. Entonces, hecho eso homogenizado, ya pues yo lo voy a juntar en una sola fracción. 15 raíz cuadrada de 15 menos 12 por raíz cuadrada de 15 entre 16. Restándolo sale 3 veces. Finalmente, el coseno de 3 beta, ahí está, 3 por raíz cuadrada de 15 entre 16. Ya ves, como podemos ver, esa es la manera de resolver o de reemplazar a la fórmula del ángulo del coseno de un ángulo triple. Entonces, una vez reemplazando los valores para el coseno, hasta aquí termina la trigonometría. Este procedimiento de acá ya es algebraico, hasta llegar a la respuesta. Entonces es importante el álgebra también, ¿ve? A ver, el siguiente problema. Secante de alfa vale 9. Ahora, yo sé que la secante es una razón trigonométrica que es el cateto, perdón, la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Entonces es un lado dividido entre otro lado, pero acá me da 9. Entonces el otro valor le voy a poner entre 1. 9 entre 1 sigue siendo 9. Entonces el 1 será pues el cateto adyacente y el 9 es la hipotenusa. Entonces de esa manera ya pues. Y en esta parte me indica que el ángulo alfa, esa abertura, va a estar entre 0 y 90. Tiene que ser mayor de 0 pero menor que 90. O sea, se va a ubicar en el primer cuadrante. Es un ángulo agudo. Entonces, calcular tangente de alfa medios. Eso también es una fórmula.
de dos maneras habíamos visto la fórmula, una con raíz cuadrada y el otro cosecante de alfa menos cotangente de alfa, esa fórmula. Entonces, primero voy a ubicar en el triángulo rectángulo. Ubicamos los lados en el triángulo rectángulo. Lo voy a presentar el triángulo, ahí está. Entonces, vamos a ver dónde ubicamos el ángulo, arriba o abajo. Obviamente abajo, para facilitarnos ya. Alfa. Ahora, hipotenusa será el 9 y el cateto adyacente será el 1. Entonces, esa flecha verde lo que indica, ese es el cateto opuesto. Entonces, el otro lado será el cateto adyacente, este lado. Entonces, la hipotenusa vale 9 y el cateto adyacente vale 1. Y el otro lado no hay. Una vez que no hay, yo le aumento x. Ahora sí ya tengo completado los tres lados, ¿ve? X, 1 y 9. Puedo hacer el teorema de Pitágoras. Entonces, hallamos el lado que falta con el teorema de Pitágoras. Voy a utilizar esa fórmula que he utilizado anteriormente. Entonces, teniendo los lados ya, los 3, x al cuadrado más 1 al cuadrado vale 9 al cuadrado. Solamente nos queda resolver. Ahí está, resuelto. El 1 le está sumando nuevamente al x al cuadrado. Entonces al otro lado pasará a restar y lo que está potenciando, en este caso el valor de x se ha quedado elevado al cuadrado. Lo que queremos es obtener, despejar x sin que esté elevado a la nada ni sin que le multiplique algún número. Entonces, como está potenciando el 2, va a pasar a radicar, raíz cuadrada de 80. Como no es un valor entero, lo voy a dejar ahí. Y lo voy a poner su valor a x, que vale raíz cuadrada de 80. Ahí está, mira, ya tengo los tres lados, ¿ve? Cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces solamente me queda reemplazar en esa fórmula, donde está la nube, tangente de alfa medios. Solamente en vez de A, puedo ponerlo alfa, o cualquier otro ángulo pudo haber estado. Cosecante de A menos cotangente de A. Utilizamos la fórmula de la tangente del ángulo mitad. Esa es la fórmula de la tangente del ángulo mitad. Ahora, entonces, en vez de A, lo reemplazamos por alfa. Una vez que ya está reemplazado, solamente vamos a escribir la cosecante de alfa. La tangente de alfa es lo que vamos a hallar. La cosecante de alfa es, solamente me queda hacer la cosecante, que es hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. 9 entre raíz cuadrada de 80. Ahí está. Menos cotangente. Cateto adyacente entre cateto opuesto. 1 entre raíz cuadrada de 80. Ahí está, ¿ve? Entonces, en conclusión, esta resta de dos fracciones nada más es lo que me pide hallar. Hasta ahí es trigonometría, lo resto ya es algebraico. Entonces esto, como son homogéneas, fracciones homogéneas, denominadores iguales, coloco el mismo denominador y arriba lo resto. O si no, en este caso lo puedo hacer con aspa también, para evitarme racionalizar al final. Entonces 9 por raíz cuadrada de 80 menos 1 por raíz cuadrada de 80 entre raíz cuadrada de 80 elevado al cuadrado. Sería 8. 8 raíz cuadrada de 80. Ahora en la parte de abajo, mira qué es lo que voy a hacer. Raíz cuadrada de 80 por raíz cuadrada de 80 sería raíz cuadrada de 80 elevado al cuadrado. Y mira, una vez que esté elevado al cuadrado, lo voy a quitar esta raíz con el cuadrado y solamente el 80 va a quedar. Al final, ¿ve? Entonces sería 9 menos 1, 8. 8 raíz cuadrada de 80 entre 80. Entonces puedo sacar octava y finalmente ya estaría obteniendo la tangente de ángulo mitad de alfa medios, que es raíz cuadrada de 80 entre 10. 80 vale 16 por 5, raíz cuadrada de 16, 4. 4 raíz cuadrada de 5 entre 10, sacando mitad, mitad. 2 raíz cuadrada de 5 sobre 5. Así también quedaría su otro valor. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Seno de teta va a ser igual a 1/3.
en esta parte, mira, ya me da fracción. Arriba un número, en abajo otro número. Un lado dividido entre el otro lado. Yo sé que la razón trigonométrica del seno de un ángulo es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces, obviamente voy a formar mi triángulo rectángulo. Entonces, ahí está el triángulo rectángulo. Entonces, el cateto opuesto será el 1 y el cateto adyacente el 3. Perdón, la hipotenusa es el 3, el cateto opuesto es el 1. Ya, el ángulo voy a ubicar obviamente abajo para ya facilitarme. Entonces, lo que está al frente, ese es el cateto opuesto, lo que indica la flecha verde. Entonces ahí lo voy a poner el 1 porque es cateto opuesto. Y la hipotenusa será el 3. Ahí está, ¿ve? Y el otro lado que no hay, ya pues lo voy a poner X para completar los tres lados. Ahí está, 1x y 3. Obviamente voy a utilizar el teorema de Pitágoras y me va a salirme 9 menos 1, 8, raíz cuadrada de 8. Ahí está, ¿ve? Ya no es necesario tal vez desarrollar con el teorema de Pitágoras ya que lo hemos visto anteriormente. Claro, está desarrollado. Entonces, utilizamos la fórmula de la tangente del ángulo mitad. Esa fórmula, nuevamente la anterior, ¿ve? Que es la cosecante de A menos cotangente de A. Y en vez de A es el ángulo teta. Por eso lo voy a poner teta entre 2. A entre 2. Tangente de A entre 2. Tangente de teta entre 2. Cosecante de A. Yo sé que el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Cosecante será la inversa. Hipotenusa entre cateto opuesto. 3 entre 1 es 3. Por eso solamente el 3 le pongo. Ahora la cotangente del ángulo teta. Será pues tangente, cotangente, cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Raíz cuadrada de 8 entre 1 sigue siendo raíz cuadrada de 8. El 1 no afecta en nada. Entonces sería menos raíz cuadrada de 8. Ahí está, ¿ves? Su valor de la tangente de teta medios. Pero eso no es lo que me piden. Me pide tangente, calcular tangente de 45 grados menos teta medios. Y a esto de acá le hallé por si acaso. A ver, vamos a esperar. Entonces voy a utilizar, mira, dos ángulos compuestos. Esta fórmula de la tangente. En esta parte ya voy a tener dos ángulos diferentes. En la tangente del ángulo mitad, mira, un solo ángulo, A. En este caso, A y B. Intervienen dos ángulos, ¿ve? Entonces, eso también tengo que verlo. Este ángulo, 45 grados. Y este otro ángulo, teta medio. Son diferentes ángulos, ¿ve? Es por eso que utilizo esta fórmula del ángulo compuesto. Entonces, reemplazamos en la fórmula. Donde está la nube, ahí nada más voy a reemplazarlo. Entonces, donde vea A será pues tangente de 45, será 45. Donde vea B será teta medios, el ángulo teta medios. Igualito en abajo, 1 más tangente de 45 por la tangente de teta medios, ahí está. Y esto lo copio nada más, porque eso es lo que me pide hallar, tangente de 45 menos teta medios. Ya, ahora la tangente de 45 es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 entre 1. Entonces sería 1. Ahí está. Es una división obviamente. Arriba será el 1 menos tangente de teta medios. Ahora sí ya me di cuenta, ¿ve? Porque es necesario hallar la tangente de teta medios. Esta formulita pequeña me ayuda. Y mira, en un solo paso hemos hallado que la tangente de teta medios vale 3 menos raíz cuadrada de 8. Entonces solamente voy a reemplazarlo. Pero como está una resta, y en acá también me está pidiendo una resta, entonces en paréntesis lo voy a poner. Porque este menos de acá va a afectar al 3 positivo y al menos raíz cuadrada de 8. A los dos va a afectar. Entonces por eso lo pongo en paréntesis. Y en la parte de abajo es 1 más, es positivo, ¿ve? Entonces, tangente de 45, 1. Y tangente de teta medios,
3 menos raíz cuadrada de 8. En paréntesis también lo pongo para ya pues, para hacerlo en orden. Entonces en arriba estaría obteniendo 1 positivo menos, este menos va a entrar al 3 positivo. Menos por más, menos 3 sería. Y al menos raíz cuadrada de 8. Menos por menos, más raíz cuadrada de 8. Entonces sería 1 menos 3 menos 2. Entonces sería raíz cuadrada de 8 menos 2, ¿ve? En la parte de arriba, en el numerador. Y en el denominador estaría quedándome 1 por todo esto, 1 más 3, 4, menos raíz cuadrada de 8. Ahí está, 4 menos raíz cuadrada de 8. Y finalmente racionalizando ya pues va a salir un pequeño valor. Puedo dejarlo ahí nada más, pero como la raíz cuadrada no puede estar en el denominador, lo voy a racionalizar. Y racionalizando me queda esta parte. Racionalizar sería pues aumentarle arriba y abajo al numerador y al denominador. Por ejemplo, lo multiplico por 1. Todo esto por 1 sigue siendo todo esto. Ese 1 es como decir un número arriba entre el mismo número también abajo. Entonces, un número dividido entre el mismo número sale 1, ¿ya ven? Entonces, ese número de arriba y abajo puede ser 4 más raíz cuadrada de 8. Pongo más para hacer diferencia de cuadrados. El tema de álgebra, ¿ve? Diferencia de cuadrados. Y con eso racionalizando voy a llegar reducido a este valor. Ya, entonces esa es la manera de desarrollar. Ahí tenemos la fórmula del ángulo compuesto para la tangente. Pero me ha ayudado la fórmula del ángulo mitad, la tangente del ángulo mitad. Entonces no olvidar y repasar, copiar estas fórmulas en el cuaderno, ¿ve? Para tener conocimiento que eso es la fórmula. Ya, el 4 me dice, si seno de x más coseno de x vale 1/3, calcular seno de 2x. Me pide hallar el seno del ángulo doble. El x es un ángulo. Si está multiplicado por el 2, ya será el ángulo doble, que también les he dado una fórmula. 2 veces seno de x por el coseno de x, así será la fórmula. Entonces, a ver, ¿cómo empiezo a hallar desde acá? Primero resolvemos desde acá, a desarrollar desde la condición seno de x más coseno de x vale 1/3. Entonces no puedo sumarla. Si estaría elevado al cuadrado, ahí sí me daría 1, pero 1 no es a 1/3. Allá, si está elevado al cuadrado, pero puedo elevarlo al cuadrado. ¿Qué pasa si lo elevo al cuadrado? Pero no solo a uno de ellos, ni a los dos por separado, sino a los dos, pero juntos ya. En paréntesis, si lo elevo al cuadrado a un miembro, al otro miembro también tengo que aumentarle al cuadrado para que no le afecte la ecuación, la igualdad. Entonces, ambos miembros voy a elevar al cuadrado. ¿Para qué? Porque tengo que imaginar para utilizar la fórmula de la identidad pitagórica. Elevamos al cuadrado a ambos miembros. Ahí está elevado al cuadrado. A ver, vamos a atrevernos. ¿Qué resulta resolviendo esto? Entonces, esto se aparece a A más B, binomio al cuadrado en álgebra, ¿ve? Binomio al cuadrado. Entonces sería el primer valor elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo valor elevado al cuadrado. Así sería. Y en esta parte 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. Así sería, ¿ve? Entonces voy a hacer binomio al cuadrado. Utilizamos la fórmula del binomio al cuadrado. Entonces, como les decía, eso estaríamos obteniendo. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que vale 1/9. Ahora, ¿por qué lo puse de color celeste? Porque eso me recuerda a una fórmula que ya les había dado en identidades trigonométricas. Utilizamos la fórmula de identidad pitagórica. ¿Y cómo es la fórmula de identidad pitagórica? Es esa fórmula. Seno al cuadrado de A más el coseno al cuadrado de A vale 1. Entonces, acá mira, en vez de A está X. Entonces se aparece en B.
seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, esos dos sumará y me dará 1. Entonces lo voy a reemplazar por 1. Ahí está, en color celeste también, 1. Ahora lo demás lo he copiado porque no puedo no puedo avanzar ambos juntos. Entonces, mira, acá me doy cuenta y le pinto en celeste también, en azul. Entonces, 2 seno de x por el coseno de x. Eso es la fórmula del ángulo doble. Entonces, utilizamos la fórmula del ángulo doble. Y la fórmula, ahí está, mira, ve. Seno de 2a va a ser igual a 2 veces seno de a por el coseno de a. Es el mismo ángulo, solamente que está sumado 2 veces. A más a, 2a. Seno del ángulo doble, ahí está. La fórmula del ángulo doble para el seno. Entonces, y justo me pide eso, seno de 2x, entonces seno de 2a. 2 veces seno de a por el coseno de a. Utilizamos la fórmula del ángulo doble, entonces ahí está la fórmula y vamos a reemplazar solamente. En vez, lo que está el azul en acá, solamente eso lo vamos a reemplazar su otro valor, que es el seno de 2a. Entonces ahí está, ve, un poco ya más reducido ya va a salir. Entonces pero en vez de a, en este caso es x, ve, seno de 2x. Y mira, en acá, el 1 le está sumándole al seno de 2x. Entonces, lo que está sumando al otro lado puedo pasarle a restar. ¿Por qué? Me pide solamente seno de 2x. No me pide seno de 2x más 1. No. Sino me pide seno de 2x. Entonces, este 1, como está sumando, al otro lado pasará a restar. Y ahí está restando. Pide seno de 2x, un noveno menos 1, así quedaría entonces. Restándolo en aspa, esto ya hemos resuelto muchas veces, entonces en aspa lo vamos a resolver. Al 1 le divido entre 1, 1 entre 1, 1. Entonces el 1 le aumento para hacer aspa. En otras palabras me estaría quedándome 1 menos 9 entre 9. Quedaría finalmente el seno de 2x menos 8 novenos. Ahí está, ¿ve? Entonces he utilizado dos fórmulas, la identidad pitagórica y el seno del ángulo doble. Entonces ese es el artificio que me ayuda a desarrollar este tipo de problemas. Un poco hay que imaginar y tratar de utilizar esta fórmula pitagórica que nos ayuda mucho a reducirse la ecuación. A ver, continuamos con la pregunta 5. Tangente de teta vale raíz cuadrada de 5 entre 2. Hasta ahí ya me imagino que voy a hacer mi triángulo rectángulo. Ahora acá me da una condición. Me dice que el ángulo teta va a ser mayor de 180, pero menor de 270. Calcular coseno de teta medios. Allá, acá me pide el coseno del ángulo mitad. Ya también les había dado una fórmula que es la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta entre 2. Esa. Ahora esta condición. Teta es mayor que 180 grados, pero menor que 270. Entonces, a ver, vamos a resolver. Solución. Voy a ubicar dónde se ubica el ángulo teta. Voy a colocarlo donde se ubica. Si me dice mayor de 180, porque si el ángulo se abre desde acá y termina en acá, no se abrió nada. Está 0 grados. Si se abre a la mitad será 45, porque 45 más 45 sale 90. Si el ángulo empieza acá y termina en el eje de las Y, ahí se abrió 90 grados, un ángulo recto. Ahora, si se abre otro 90, sería 180. Ahora, si se abre un grado más, sería 181. Entonces, 181 sí entra en este intervalo. Mayor de 180. 181 sí. Ahora, si otro 90 más lo sumo, llegaré a 270. Si le sumo uno más, 271. Entonces me pasé B. Entonces, sí o sí solamente va a quedar en este cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En el tercer cuadrante nada más. El ángulo puede ser pequeño o un poco más abierto, pero
no tiene que excederse a los 200 grados sexagesimales. Entonces, primero, segundo, tercero, en el tercer cuadrante se ubica. En ahí vamos a trabajarlo. Entonces, ahí está, ¿ve? Yo voy a colocar el ángulo teta que termina en esa línea azul. Ahora, mira, ¿dónde inicia y dónde termina? Empieza en acá, en el eje X positivo, y se va antihorario. Al contrario de las manecillas del reloj, que es a la derecha, horario, antihorario, es al revés, ¿ve? Nace de acá y termina en la línea azul. Ese es el ángulo abierto en positivo antihorario. Entonces, ese era el ángulo teta. Ahí está, ese es el ángulo teta. Ahora, para ubicar en un triángulo rectángulo, siempre voy a trazar una perpendicular al eje X, que está la línea o la flecha horizontal, ese es el eje X o el eje de las coordenadas. Ahí voy a trazar una perpendicular. Ahí está, ¿ve? Y si digo perpendicular es que va a formar un ángulo de 90 grados, o sea, este cuadradito, 90 grados. Entonces, ahí veo que ya se formó un triángulo rectángulo. Entonces, ya tengo mi triángulo rectángulo y solamente me queda reemplazar el ángulo teta, la tangente del ángulo teta. Este ángulo pequeño de acá, eso representará el ángulo teta, entonces voy a hacer, yo sé que por razón trigonométrica tangente de teta vale cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. El cateto opuesto será raíz cuadrada de 5 y el cateto adyacente es el 2. Entonces, el cateto opuesto, esa flecha anaranjada, eso me indica que ese es el cateto opuesto. Ahí voy a colocar el raíz cuadrada de 5. Y el cateto adyacente será el otro lado. Obviamente, el lado más grande o donde indica este ángulo recto a su frente, eso es la hipotenusa, el lado más grande. Entonces, mira, ya tengo dos lados colocados. Ahora, mira, tengo que fijarme en el plano cartesiano del punto 0, 0.0, lo que origina en acá, en el cruce, en la intersección de estas líneas, ahí empieza el punto 0. A la derecha va a aumentar positivamente y se puede ir o se va a ir hasta el más infinito. De igual manera, hacia arriba, más infinito. Ahora, a la izquierda, menos infinito. Hacia abajo, menos infinito. Entonces, yo veo que esta línea, este cateto de acá, está yéndose en la izquierda, porque si estuviera ubicado a la derecha sería positivo. Como está a la izquierda, negativo va a ser. De igual manera, esta línea hasta abajo está, ¿ve? En la parte de abajo. Entonces, el raíz cuadrada de 5 también negativo. Ambos son negativos. Eso es solamente viendo el plano cartesiano, dirigiéndome de acuerdo al plano cartesiano. Positivo, positivo, negativo, negativo. Así ve, menos 2 menos raíz cuadrada de 5. Así quedará. Entonces, su negativo para cada uno. Ahí está. Y obviamente, acá lo voy a poner X o R. X, el lado que falta, ¿ve? Entonces puedo hallar eso con el teorema de Pitágoras, el valor de X. Utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me va a darme la hipotenusa al cuadrado. Y mira, con todo y signo lo estoy reemplazando. Su signo negativo, en paréntesis. Ahora, menos raíz cuadrada de 5 por menos raíz cuadrada de 5, menos por menos, más, se hace positivo, ¿ve? Y raíz cuadrada de 5 al cuadrado, raíz con cuadrado se va, 5 positivo nomás estaría saliendo. Ahí está, 5 positivo. El otro, menos 2 por menos 2, menos por menos más. 4 saldría entonces, más 4. Ahí está, ¿ve? Y eso sería el x al cuadrado. Y 9 raíz cuadrada de 9, fácil. Ya va a salir ya un valor entero, exacto. El valor de x que vale 3. Ahí está, ¿ve? Entonces,
solamente hallé x y voy a reemplazarlo acá en mi triángulo rectángulo, que x vale 3. Ahí están sus tres valores, ya tengo. Menos 2 menos raíz cuadrada de 5 y 3. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Calcular coseno de teta medios. Entonces solamente me queda reemplazar y utilizar la fórmula del coseno del ángulo mitad. Entonces, la fórmula es esa del coseno del ángulo mitad. A entre 2. 1 menos coseno de A entre 2. A todo eso raíz cuadrada. Entonces, mira, donde vea A lo voy a aumentar teta. Ese es el ángulo teta. Entonces, ahí está la fracción. Entonces, 1. Voy a poner el 1 que está ahí. 1 menos coseno de A. Y mira, acá está el ángulo teta, voy a dirigirme acá. Siempre voy a ver mi gráfico, mi triángulo. En el examen también tengo que ver el triángulo, dónde se ubica. De acuerdo a mi triángulo voy a reemplazar en la fórmula. No es que me voy a inventar de dónde ahora saco, no. Tengo que dibujar este triángulo. De acá voy a sacar los datos. Por ejemplo, me dice coseno de A. Seno, coseno, cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Menos 2 entre 3. Eso es lo que voy a reemplazar. ¿Por qué pongo paréntesis? Porque este menos le va a afectar también a este menos 2 tercios. Entonces, menos por menos, multiplicación de dos negativos me sale positivo. Más. Y en la parte de abajo el 2. Entonces sería, ahí está, menos por menos más 2 un tercio. Y esto lo puedo resolver en aspa. Lo divido entre 1 y puedo hacer aspa. 3 con 1, 1 con 2 y 1 con 3. Y estaría saliendo en esa parte 5 tercios. Sí, 5 tercios y en abajo el 2. A este 2 puedo dividirlo entre 1. 2 entre 1 sigue siendo 2. Le aumento el 1 para hacer extremos y medios. Los del medio se van abajo y los extremos, el 1 con el 5, se irán arriba al numerador a multiplicar. Entonces 5 por 1, 5. 3 por 2, 6. El coseno de teta medio será raíz cuadrada de 5 entre 6. Y separándolos a cada uno y racionalizando, finalmente me va a salirme raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 6, separándolo. Y racionalizando, raíz cuadrada de 30 entre 6. Así quedaría. Se racionaliza aumentando el denominador arriba y abajo. Lo multiplico una fracción arriba y abajo. El mismo valor. Porque todo esto por 1 sigue siendo todo esto. Es por eso que le hago raíz cuadrada de 30 entre 6. Estaría saliendo finalmente. Y entonces esa es la manera de desarrollar. En el examen obviamente les voy a preguntar coseno de teta medios, o puedo preguntarle coseno de 3 teta o coseno de 2 teta. Entonces solamente a la fórmula tienen que reemplazarlo, obviamente guiándose de su triángulo rectángulo. Ya sea un triángulo rectángulo agudo normal o si no un triángulo rectángulo en el plano cartesiano. En este caso, en el tercer cuadrante se ubica este triángulo rectángulo B, en el plano cartesiano. Respetando los signos, negativo hacia la izquierda, negativo hacia abajo. Esos serían sus catetos, negativo, negativo. Ahora, la tangente de este teta será pues raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 5 entre menos 2. Menos entre menos, más. Es por eso que en acá se coloca también más b, positivo. Raíz cuadrada de 5 entre 2. En verdad era pues menos raíz cuadrada de 5 entre menos 2. Menos entre menos, más. Por eso positivo ya. Pero ahí está la resolución. Ahí está lo que correspondería ubicarse el ángulo, que es en el tercer cuadrante. A ver, resolvemos el siguiente ejercicio, que es el último. Si x pertenece de 0 a 90, si me dice que el x va a pertenecer, va a estar ubicado entre 0 y 90, entonces me está diciéndome que no va a pasar a 90. Entonces va a ser un ángulo agudo.
el valor de x. Entonces, bueno, eso es lo que ya como referencia es un ángulo agudo. Entonces, esta fórmula de acá estaríamos hallándolo. Reducir todo esto. No es una fórmula, solamente que nos pide todo esto reducir. ¿Cómo reducimos? A todo esto le voy a poner un valor que valga m o sino que valga e. O cualquier variable que valga. En este caso vamos a ponerlo e. Mira, ve. Todo esto vale e. Ahora, e vale todo esto. Ahora, y si yo hallo todo esto, es como hallar e. Entonces, al final e voy a hallar. Entonces, a ver cómo estaría hallando. Si yo lo multiplico acá por una resta, pero de estos dos acá. Raíz cuadrada 1 menos seno de x menos raíz cuadrada de 1 más seno de x. En abajo también tengo que hacer lo mismo, porque un número entre el mismo número sale 1, y 1 entre 1, 1. Entonces 1 por todo eso sigue siendo todo eso, entonces no varía, ¿ve? Como voy a aumentar arriba y abajo también, el de abajo lo va a malograr. Entonces no utilizo eso de racionalizar ni multiplicarlo por su diferencia, por su resta, no utilizo. Lo que voy a utilizar es elevarlo al cuadrado, tanto a e como a esta suma de dos raíces. Entonces elevamos al cuadrado a ambos miembros. Ese sería un truquito, ¿ve? Una estrategia, un artificio de la matemática, de la trigonometría. Entonces ahí está, ¿ve? Lo elevo al cuadrado a e al cuadrado y también a todo esto. ¿Y para qué hago eso? Para utilizar la fórmula de binomio al cuadrado. Entonces en álgebra ya vimos también binomio al cuadrado. Utilizamos la fórmula de binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué me dice? Esto sería como un valor a más b, este otro valor b. Entonces solamente la fórmula me diría el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Ahí está la fórmula de binomio al cuadrado. Entonces, ¿para qué hice eso? Mira, para simplificar esta raíz cuadrada con este 2 que lo está elevando al cuadrado, ¿ve? Entonces, eso tengo que imaginar antes de ponerle e y elevar al cuadrado. Eso tengo que hacer previo, antes de empezar a resolver. Entonces, tengo que imaginar, tengo que volar, ¿ve? En eso consiste la matemática, analizas. Y una vez que te salga, ya pues sientes una satisfacción. Ah, sí, qué hermoso, lo que he planeado salió. Te sientes feliz, ¿ve? Entonces, ahí está. Elevamos al cuadrado con el binomio al cuadrado y nos queda simplificar la raíz cuadrada, como les he dicho. Entonces, ahí está, una flecha. Y mira, este producto de acá, 1 menos seno de x, 1 más seno de x. No se va a elevar al cuadrado, así va a estar como producto. Pero en acá sí tiene al cuadrado. Ahí también lo voy a simplificar. Raíz cuadrada con el 2. Y mira, en esta parte de este primer raíz cuadrada se va a quedar solamente 1 menos seno de x. Y de acá se va a quedarse 1 más seno de x. Esos dos lo voy a unirlo, ¿ya? Y esto lo voy a poner en la parte de atrás. Es lo mismo. 5 más 6 es lo mismo que 6 más 5. Entonces lo voy a cambiar de posición nada más. Ahí está. Esto lo llevé atrás y los dos los estoy uniendo. Lo uno para darme cuenta que en esta parte encuentro menos seno de x y en esta parte encuentro más seno de x. Negativo o positivo. Es como decir, menos 4 más 4 sale 0. Entonces, estos dos va a salir 0. Entonces lo simplifico. Entonces ya no va a tener ya ningún valor de 0, se va a hacer, se anula. Y este 1 es positivo, y este 1 también positivo. 1 más 1, 2. Entonces utilizamos la fórmula de diferencia de cuadrados. 2 me quedaría de esta parte. Ahora, diferencia de cuadrados, ¿para qué? Para esta parte de acá, dentro de esta raíz cuadrada.
Para eso voy a utilizar la diferencia de cuadrados. Mira, ve, un valor restado con otro número, con otro valor. Ahora, a ese mismo valor inicial sumado con el otro valor. Entonces, la resta de dos números multiplicado por la suma de dos números. Eso me recuerda a binomio al cuadrado. Entonces, ahí está la fórmula B. La suma multiplicado por la resta, que me va a darme el primer valor al cuadrado menos el segundo valor al cuadrado. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, utilizando, así me quedaría ya. El primer valor elevado al cuadrado menos el segundo valor elevado al cuadrado. Ahí está, diferencia de cuadrados. Esta fórmula de la nube de acá arriba, eso estoy utilizando. Entonces, también estaría utilizando esa fórmula. Esta fórmula de acá es pues identidad pitagórica. Mira, seno al cuadrado de A más el coseno al cuadrado de A sale 1. Ahora mira, yo lo voy a dar forma. Este seno al cuadrado de A que pase a restar al 1. Y mira, acá lo he pasado a restar. 1 menos seno al cuadrado de A. ¿Y quién se queda en este otro miembro? El coseno al cuadrado de A solito. Entonces, 1 menos seno al cuadrado de A, 1 menos seno al cuadrado de X. Es lo mismo, ¿ve? Entonces, es lo mismo y eso voy a reemplazarlo ahí. El coseno al cuadrado de A. En este caso, coseno al cuadrado de X. Ya, entonces, ahí está, reemplazado ya, ¿ve? 2 más 2 raíz cuadrada de coseno al cuadrado de X. Entonces, hasta ahí he llegado. Y mira, al e al cuadrado lo que está elevado, al otro lado puedo pasarlo a sacar raíz cuadrada. Entonces quedaría raíz cuadrada de 2 más 2 coseno al cuadrado de X. Entonces, ahí quedaría y no sabría qué hacer más. Claro, obviamente en esta parte mira, raíz cuadrada coseno al cuadrado de X. Se va esta raíz con este cuadradito, con ese 2 se va a irse. Y me va a quedarme solamente sin raíz cuadrada, 2 más 2 coseno de X. Este al cuadrado pasará a radicar y ahí queda. Pero se puede simplificar más todavía. Se puede simplificar más. Entonces yo voy a utilizar otro método que es, utilizamos la fórmula del coseno del ángulo doble. O sea, yo quiero reducirlo más. Estaría llegando acá raíz cuadrada de 2 más 2 coseno de X. Ahí termina todo y ese sería el valor de E. Pero yo lo voy a reducir a más pequeño todavía, utilizando la fórmula del coseno del ángulo doble. Entonces, ¿qué me dice la fórmula del coseno del ángulo doble? Me dice que va a ser igual, el coseno del ángulo doble va a ser igual coseno al cuadrado de A menos seno al cuadrado de A. Entonces, eso voy a aplicar. Mira, si en acá está coseno de X, en esta parte, si en acá está coseno de 2A, en este cuadrado que está elevado, ya no va a estar 2A, sino la mitad. A nada más. Entonces, a este 2A lo divido entre 2. 2A entre 2, A nomás sería, ¿ve? 2A entre 2, A nada más sería. Entonces, por eso sale A. Entonces, en esta parte también a X lo voy a dividir entre 2. Entonces, en vez de escribir coseno de X, lo voy a poner coseno al cuadrado de X medios. En otras palabras, eso me estaría saliendo, ¿ve? Coseno al cuadrado de X medios menos seno al cuadrado de X medios. Esto y esto, esto y esto. Ahí está la resta, 2A, acá la mitad nada más. En acá X y en acá la mitad de X. Ahí está, ¿ve? De esa manera. Ahora, ¿para qué hice eso?
lo voy a alargar más me voy a complicar. A ver, vamos a ver a dónde llegamos. Hasta ahí había llegado. Lo copié nada más. La siguiente diapositiva ya no alcanzó el espacio. Y mira, el 2 lo voy a pasar a multiplicar ambos. Al coseno al cuadrado de x medios y al seno al cuadrado de x medios. Entonces ahí está, mira, multiplicándolo. Otra vez, le puse de celeste, ¿para qué? Para juntarlo nuevamente y hacer otro artificio. Ahí me voy a dar cuenta, mira, uniéndolo. Lo que está en la parte del azul, 2, 2. Eso tienen en común esta resta. Entonces, ese 2 lo voy a factorizar. Factorizamos el 2b. Entonces, ahí me estaría quedándome factorizado ya. Y esta parte de acá, 2 coseno al cuadrado de x medios, lo voy a copiar. Y ahí está, una vez copiado. Utilizamos la fórmula de identidad pitagórica. Mira, en esta parte, dentro de este paréntesis de color negro, eso me recuerda a la identidad pitagórica también. Ahí está. Seno al cuadrado de a más coseno al cuadrado de a sale 1. De ahí sale la identidad desglosada ya. O sea, este seno al cuadrado de a lo pasé al 1 a restar. Ahí está, ve, lo está restándole. Y me va a quedarme coseno al cuadrado de a. Entonces, y mira, se aparecen acá. 1 menos seno al cuadrado de a. 1 menos seno al cuadrado de x medios. Se aparecen, ¿ve? Entonces su otro valor será coseno al cuadrado de a. O sea, coseno al cuadrado de x medios de este ángulo. Entonces ahí está. 2 multiplicado por el coseno al cuadrado de x medios. Utilizando esta fórmula de identidad pitagórica. Ahora sí, mira. No me voy a concentrarme en este ángulo. No, sino en 2 coseno al cuadrado, 2 coseno al cuadrado. El mismo ángulo, el mismo ángulo. Entonces es como sumar manzanitas. 2 más 2, 4. Ahí está. Entonces estaría siendo e al cuadrado vale 4 veces coseno al cuadrado de x medios. Ahí está, ¿ve? Es reducido. El anterior era una resta. En este caso ya no. Es un solo valor. Solamente que el 4 le está multiplicándole. Ahora sí, mira. ¿Qué más voy a hacer? Lo que estaba potenciándolo al e al cuadrado, lo que estaba al otro lado lo pasé como raíz cuadrada. Y eso lo voy a separar para cada uno, mira. Para el 4 y para el coseno al cuadrado de x medios. Ahí está, ¿ve? Entonces, raíz cuadrada de 4 sale 2. Y raíz cuadrada de coseno al cuadrado de x medios, raíz cuadrada con el cuadradito, con el 2, lo simplifico. Lo elimino, lo saco y coseno de x medios me quedaría. Finalmente, por lo tanto, estaría saliéndome el valor de e 2 coseno de x medios. Esa sería la respuesta, ¿ve? Entonces, si he querido reducirlo, tuve que utilizar necesariamente todo este procedimiento para llegar a una expresión más reducida, más pequeña. Ya no resta como lo había dejado en este ejercicio. Es una suma, 2 más 2 coseno de x. Ahí pude haberlo dejado, pero no. He decidido reducirlo todavía. Y mira, antes de reducirlo, salió un poco largo, ¿ve? Se amplió todavía. Tuvo que ampliarse. Acá se amplió un poco más. Utilicé las fórmulas de identidades pitagóricas, de ahí ya salió. Y entonces, con eso estamos culminando, ¿ya? Ahí les dejo la tarea para que hagan ustedes. Nos vemos.